El exceso de cobre me dificulta la absorción de hierro y magnesio. ¿Ya? Mucha gente cree que controlar fusarium se hace con cobre. Y la planta necesita solamente medio kilo de cobre a 1 kilo en todo el ciclo. ¿Ya? Y eso me lleva a que yo haga una deficiencia de hierro y voy a ver las hojas de color blanco, blanqueadas, por deficiencia de hierro. Véngase más adelante si quieren. Ya, sin miedo, véngase más adelante. Acá está más chévere porque hay aire. ¿Ya? Eso, ¿ves? Y eso es lo que está pasando en muchos campos. La gente que son muy expertos en las redes sociales, cuando ponen una planta de foto con fusarium, aplícale cobre, te dicen de cajón. Los expertos en las redes sociales. Pero tú aplicas cobre y de ahí vas a ver que las hojas se te blanquean. Es ingeniero porque el magnesio no le da el color. ¿Por qué? Porque el cobre, el exceso de cobre te bloquea el hierro y el magnesio, que son formadores de clorofila. Por eso tienen esa coloración las hojas blancas. ¿Ya? Hierro y manganeso. Fertilización en el cultivo de piña. Te decía que la planta de piña es una planta muy distinta al resto, porque yo puedo hacer fertilización granulada de fondo, puedo hacer fertilización axilar y puedo hacer fertilización foliar, incluso hasta drench. ¿Ya? Y una fertilización axilar no lo puedo hacer en un cultivo de café, no lo puedo hacer en un cultivo de cítricos. ¿Ya? Pero sí puedo hacer en una bromelia, porque la planta de cultivo de piña pertenece al orden de las bromelias. Entonces, todo lo que yo aplique, como las hojas están hasta las plantas, yo aplique acá las axilas, los árboles por acá, y fíjense, raíz. ¿Ya? Debajo de cada hoja hay raíces, y esas raíces van a absorber bajo esa fertilización que es axilar. Lo puedo dar granular o lo puedo dar disuelta. ¿Ya? Inge, una consulta. A ver, ¿cómo se da el proceso de yo he hecho, por ejemplo, el fertilizante a la axila? ¿Ya? ¿Y hay que seguir el proceso? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se da ese proceso de la mineralización? Por ejemplo, cuando es suelo, ahí sí, ¿no? Porque lo que es la fauna, los microorganismos hacen posible que la planta lo degradan los fertilizantes para que la planta no pueda absorber. En el caso de las axilas, por ejemplo, imaginemos que eches urea, fosfato, cloruro, granulado a las axilas. ¿Sí? Ya, para que la planta lo pueda absorber. ¿Cuál es ese proceso que pasa? ¿Qué vehículo yo tengo que utilizar para que esto la planta pueda asimilar? La planta no asimila en gránulo, la planta lo asimila en forma líquida. Y para que estos empiecen a disolver yo necesito agua. ¿Ya? Entonces cuando yo le doy la fertilización de fondo, que es la primera de fondo pegado a la raíz, la fertilización granulada, va más fósforo, va más nitrógeno, yo tengo que tapar porque el nitrógeno se volatiliza. ¿Ya? Pero necesariamente yo necesito de humedad en el suelo para que estos empiecen a disolverse y la planta lo vaya a asimilar como líquido, pero no como granulado, porque no tiene dientecito para comer las raíces. Las raíces lo absorben en forma líquida. Por eso que yo necesito de humedad, de agua. En las axilas, ustedes se han dado cuenta que todas las mañanas hay agua. Sí. En el cultivo de piña. Y eso ayuda a que estos fertilizantes se disuelvan y la planta los pueda absorber, porque lo que se disuelve van a caer directamente en las raíces. ¿Ya? Yo puedo hacer una fertilización en verano. Oye, pero estás loco. No es que estés loco. Yo agarro, pongo mis fertilizantes y atrás viene mi otro compadre y me viene echando ácidos úmicos. Solucionar el problema. ¿Ya? Porque los ácidos úmicos ayudan a que los nutrientes se asimilen más rápido. ¿Ya? Entonces, plan de fertilización. El plan de fertilización consiste en la definición de las cantidades y tipos de fertilizantes a aplicar, así como del momento y tecnología de aplicación para satisfacer las necesidades del cultivo. El proceso de planificación de la fertilización podríamos dividir en varias etapas. El muestreo de análisis de suelo decía que es importantísimo, ¿ya? Saber cómo está tu suelo, donde vas a cultivar, el diagnóstico de la fertilización, diseño del plan de fertilización, porque hay que diseñar un plan desde el día 0 hasta la cosecha, ejecución y monitoreo del plan, porque el plan no es perfecto, ¿ya?
Porque yo puedo decir, en esta etapa que van a ver ustedes un plan, en esta etapa ya el ingeniero me recomendó y ahí quedó al 100%, no. Esos fertilizantes pueden ser aprovechados si hay lluvia, y si no hay lluvia no lo aprovechan y voy a notar deficiencias porque no lo aprovecho al 100%. Y eso tengo que corregir. El plan ayuda, sí, pero no al 100%, porque yo en campo tengo que hacer el monitoreo para hacer las correcciones. ¿Ya? Evaluación y análisis de los resultados del plan de fertilización. Ahí ven que se están mezclando fertilizantes y esa es la primera fertilización de fondo, pegado a la plantita. ¿Ya? En algunos de los casos ustedes van a ver que dicen puro fosfato de amonio. Sí, porque el fosfato te va a ayudar a revisar, pero ese 18% de nitrógeno es mínimo, ¿no? Yo tengo que ponerle masurio o nitrato. ¿Ya? Y tengo que ponerle potasio porque yo quiero que esa planta empiece a engrosar tallo, a formarse mejor. ¿Ya? Clasificación de los elementos nutritivos, ya ahí vienen extraídos del aire, carbono, hidrógeno, oxígeno, en estados sólidos del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y extraído de los sólidos del suelo, hierro, magnesio, boro, molino, cobre, zinc, sodio, silicio, cobalto, vanadio. ¿Ya? Muy completo. ¿Listo? Ahora viene el asunto de la importancia de esto, ya que muchos no lo consideran importante, son eso. ¿Ya? Importancia de los iones en los cultivos. Los iones están divididos en cationes y aniones, y como pueden ver en la lámina, los cationes tienen carga positiva y los aniones negativa. Positivo con negativo se tiene que hacer. Positivo con positivo, negativo con negativo. Y en el mundo virtual no pasan esas cosas. ¿Ya? Hay negativos con negativos que se traen. ¿No? Y se vuelve positivo. Como hay positivos. Pero en las plantas, ya en las plantas tiene que funcionar de esa manera. Y si ustedes ven, ¿quiénes tienen carga positiva? Calcio, magnesio, potasio, el amonio, el sodio. ¿Y quiénes tienen carga negativa? Fosfato, sulfato, carbonato, nitrato, cloruro. Los fertilizantes NPK en su mayoría tienen carga negativa, pero necesitan ¿de qué? Carga positiva de cationes. Los cationes. De calcio, magnesio, potasio, sodio, elementos menores. Por eso que cuando yo fertilizo con NPK, yo no veo buenos resultados. Y por eso que siempre escuchan, te has tratado de aplicar elementos menores, porque los elementos menores en proporción van a hacer que la planta se nutra mejor. ¿Ya? Y eso se llama capacidad de intercambio de acción. ¿Ya? Es intercambio que hay. Pero no solamente son estos, sino también yo necesito ver qué tipo de suelo tengo. ¿Ya? Un suelo con buena cantidad de materia orgánica me permite eso, un suelo con arcilla me permite eso. En un suelo arenoso es muy complicado la capacidad de intercambio catiónico, por eso si ustedes siembran piña en suelos arenosos van a ver un desastre. ¿Ya? Entonces para piña pueden ir los suelos colorados, esos son los suelos que tienen arcilla. ¿Ya? Que retienen humedad y participan en la capacidad de intercambio catiónico. O sea, no es que sea un suelo pobre, sino que es un suelo que me da las condiciones para ese cultivo. Ahora van entendiendo mejor las cosas. Sí. ¿Ya? Con un compost, un suelo arcilloso. Ahora hay que definir qué es un fertilizante y qué es un abono, que son dos cosas. ¿Qué es un abono? A ver. ¿Un abono? Sí. ¿Es algo que la planta lo puede absorber? ¿No? La planta te va a absorber lo poquito que tiene en el mercado un abono. ¿Por qué? Porque yo agarro, por decir, un guano de corral y veo cuánto nitrógeno tiene, 1%. Y ni siquiera es disponible. Son mínimos. Porque el nitrógeno para ser disponible tiene que ser el amoniacal. ¿Ya? ¿Ya? Que eso no tiene. ¿Quién tiene un nitrógeno amoniacal? El amoniacal es el guanoita, por eso que huele. ¿Ya? O sea, tiene nitrógeno disponible. Ese 12% que tiene el guano de isla, rapidito me verdea la planta porque es un nitrógeno disponible. Pero un guano nada, 1%. ¿Qué es un fertilizante? El de 46% que es la urea. Pero el abono sirve, sí sirve. ¿Por qué? Porque mejora la estructura del suelo.
te permite mayor aireación, te retiene humedad, te da otras condiciones. Pero como nutrientes no me aporta nada. Entonces yo puedo combinar los dos lados, perfecto, puedes combinar porque el guano te va a retener humedad en el suelo, te va a permitir soltar el suelo, mayor aireación, las raíces se sueltan. ¿Ya? Pero no te va a dar pues el nitrógeno, el fósforo, el potasio que necesitas. Eso ya con los fertilizantes. ¿Ya? ¿Quedó claro? Listo. ¿Ya? Ahora están aprendiendo, los que se han quedado, bueno, ahora sí que ingeniero, le preguntarán qué fue. Ingeniero, una consulta. Pues, Entonces yo ahí, ingeniero, entonces yo ahí puedo aplicar si quiero aplicar algo, lo que es parte de abono granulado, lo que viene en tienda, ¿no? Fosfato, todo eso, y agregarle también ahí para que la planta pueda facilitar el crecimiento en la raíz y las hojas, el abono orgánico con ambos y combinar, sí se puede hacer normal. Hay que sacarle las ventajas a un guano o a un abono, a una enmienda muchas veces que se llama, con los fertilizantes. Los fertilizantes están preparados para producir, pero un abono no es para producir. Y hay gente que confunde el asunto. Dicen, no, yo aplicando materia orgánica, mira, ha producido más. Claro, ha producido porque de momento has hecho que las plantas las raíces se oxigenen mejor, que eso ha retenido humedad y los nutrientes que han estado en el suelo muchas veces pueden ser aprovechados por la planta. Pero al siguiente año se te secó la planta. O sea, fue de momento. Es que hay que entender, por ejemplo, que si yo aplico abono orgánico de fertilizantes, los abonos orgánicos le van a dar condiciones para que este fertilizante sea más rápido aprovechable. Porque te suelta el suelo, te pone más poroso el suelo, las raíces se empiezan a desarrollar y te retiene humedad. ¿Ya? Pero no te va a suplir la necesidad de producir 40 toneladas, 60 toneladas con ese 1%. Es que aplicarlo en una cantidad excesiva. Aplicar. Incluso hasta los herbicidas, la gente dice que funcionan como fertilizantes, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué creen eso? Por la baja capacidad que tienen los nutrientes. No, Puede ser que suelte el suelo. tan sencillo de explicación ¿cómo se llama? que cuando es un herbicida sistémico el glifosato, tú matas una planta, matas hasta todas las raíces. Esas raíces cuando se secan, ¿qué dejan en el suelo? Poros. Poros. ¿Ya? Y eso oxigena las raíces. Y por eso que la planta se nutre mejor. Y por eso la gente dice, mira, el herbicida funciona como fertilizante. No es que funciona como fertilizante. Creaste una condición distinta para que la planta pueda asimilar los nutrientes. Entonces no es malo el uso del herbicida. ¿Ya? Los sistémicos, ¿ya? Porque el de contacto solamente es la parte de las raíces que van a seguir produciendo. Los sistemas. Rango, fuego, bazooka, batalla, lo que quieras. No, los herbicidas por si acaso no están positivos, ¿sabes? Ya te falleció, No vayan a meter glifosato a la piña. La piña ya me hizo que hay productos herbicidas selectivos. Ajá. Son Frutos especiales. especiales. No vayan a aplicar ahí para la piña y la piña se va a quedar muy chiquita, no va a crecer. Distanciamiento y densidades más comunes utilizados en el cultivo. Pues. Lo normal que uno hace acá es 30 por 40 por 80. Pero cuando yo hago 30 por 40 por 80 no tengo 40.000 plantas. ¿Verdad? A ver, ahí buscamos en la tablita si está. De 30 por 40 por 90 tengo 51.000 plantas. Mis 80 tengo más cantidad de plantas. ¿Ya? Algo que se puede asemejar a lo que yo hago es 30 por 40 por 100, que tengo 47. Pero para tener 40.000 plantas es 30 por 40 por 1,20. Entonces yo al agricultor digo, ¿para qué cortas las hojas? Porque tiene ahí la tendencia de cortar las hojas porque se cerró. ¿Ya? Yo digo, pero pon 1,20 m de calle si tú manejas 40.000 plantas. Entonces, la distancia que tú estás manejando no es de 40, es más. Cuando yo manejo esta distancia, voy a tener también más calibre, porque están separados, no hay competencia de nutrientes cuando las plantas están más distanciadas. Pero cuando yo acorto distancia para tener más población, las mismas plantas van a competir por nutrientes, y eso me lleva a que yo voy a fertilizar más.
no estás en la capacidad de aplicar 80 o 100 gramos por planta en todo el ciclo. Eso déjale para los campos, como Paulino. ¿Cuánto aplicas, Aurelio? Claro, por eso, esto se calcula con fórmulas. ¿Cuánto dijo? Cuando tú aplicas los números matemáticos en la fórmula, eso es lo que tienes. Pues cuando alguien diga tengo 40.000 plantas y siembro 30 por 40 por 80, tienes más. Estás creyendo que tienes 40. Por eso que tu fertilización de 7 gramos te lleva a calibre 12, 14. Porque tienes más población y le estás dando poca comida. ¿Cuánto llega sobre eso? 100, ¿no? 100 gramos en todo el ciclo. Pasa, ¿verdad? Ya, está hablando de 100 a más, hasta 120 gramos por planta. 120 gramos por planta. Y el que dice yo aplico una tapita de gaseosa de 7 gramos, o sea, 7 por 4, 28. Con 28 gramos tú no vas a llegar a calibre 6. Con la aplicación foliar puedes llegar de repente a 30, 40 ya. Pero no vas a lograr un calibre 6. Por eso, en cultivo de piña tú necesitas darle lo que corresponde para producir la cantidad de kilos que necesitas. Y eso va para todos los cultivos. Programa de fertilización balanceada y plan de nutrición. El plan de nutrición es la recomendación surgida desde el requerimiento de la planta, lo que la planta extrae del suelo y lo que se debe aplicar foliarmente. ¿Ya? Una parte es la aplicación suelo axilar y lo otro es la aplicación que se da foliarmente, y puede ser como foliar o puede ser como drenque y suelo. En todo ese ciclo de la etapa vegetativa, que es un corte para la inducción, que empieza la etapa reproductiva, juntando los dos yo aplico 80, 100, 120 para producir calibre 6. El plan de nutrición no es único, se debe ajustar en cada ciclo hasta lograr un buen rendimiento. La observación cuidadosa en campo es fundamental para detectar deficiencias nutricionales. Ese es el requerimiento. 40 toneladas. Requerimiento de la planta. Es un requerimiento para 70 toneladas. Entonces, acá mi amigo Aurelio me dice, Inge, yo quiero producir 120. Es tan sencillo agarrar esto y decir 268 me da para 70 toneladas y para 120 ¿cuánto? Regla de 3 siglos, ustedes son capos. Matemática 1, matemática 2. ¿Ya? ¿Qué más han llevado? Cálculo integral, cálculo diferencial, geometría analítica, física cuántica. Química orgánica, inorgánica con la abuelita. ¿Ves? Entonces acá cuando dicen estudiar la ingeniería es difícil, de repente ingeniería civil, otro tipo de ingeniería, pero acá es cuestión tan simple de hacer electricidad y solucionar mi problema. ¿Ya? Que eso de llevar cálculo diferencial, cálculo integral, 1 o 2, acá ya no me sirve. Me sirve para probar de repente, si yo me voy a meter al tema de riegos, ahí sí yo tengo que ya cambiar algo más en matemáticas. ¿Ya? Sí, eso sí. No puedes contar. ¿Ya? Mira, Agrosavia dice que esta es la fórmula para producir 70 toneladas. Y lo de abajo, Intagri. Agrosavia es lo que antes en Colombia se llamaba Corpoica, que es el Instituto de Investigación de Cultivos Tropicales. ¿Ya? Intagri ya es otra entidad en México que también trabaja mucho en temas de cultivos. Porque ellos cuando hacen los trabajos dicen, no, para producir, esto extrae el cultivo. Ahora, ¿con qué te quedas? ¿Con México o con Colombia? Colombia. ¿Ah? Con Colombia. Colombia, pero más tiene trópico. condiciones parecidas a las de Perú. Ajá. Y acá, fíjense ustedes, potasio 480. México no. Pues. Que acá en la zona siempre decimos el potasio es más que el fósforo, más que el nitrógeno. Pero para México utilizan más nitrógeno. ¿Por qué utilizan más nitrógeno? ¿El ambiente será?
¿Por qué? Por el lugar seco. Nitrógeno. Costa Rica también utiliza más nitrógeno. ¿Por qué creen ustedes? ¿No? Por la densidad de plantas. Para cultivos de exportación se utiliza densidades de 60.000, 70.000 Densidad de plantas. plantas. Pero yo no necesito calibre 6 y 8. Nitrógeno usa más en México, pero la densidad de plantas. Calibre 12, fruta pequeña. La cantidad. Y ustedes se van a dar cuenta de eso cuando vayan al mercado y quieran comprar una fruta. ¿Ya? En los supermercados más que nada. Si ustedes van a comprar una naranja, ¿la escogen la más pequeña o la más grande? La que se mira más rica, ¿no? La más pequeña. Lo que esté más delicioso. Van a comprar una pala, ¿la más pequeña o la más grande? La más chiquita. Depende. Se van a comprar Depende a qué le gusta. una piña, ¿la más pequeña o la más grande? ¿Por qué? A ver, una de las tendencias, por ejemplo, cuando son productos de exportación, por ejemplo, en el mundo las familias son de 3, máximo 4. En cambio, en lo que es Latinoamérica, la familia es de 7, 5, 8, 10. Pues si yo compro una fruta pequeña, No alcanza. no alcanza. Por eso, esa es la razón. Por eso es la razón. Por ejemplo, yo he visto en Mazamay también que algunos productores, por ejemplo, han empezado a producir piñas para exportación, ¿no? A alta densidad, chiquitas piñas nada más, ¿no? Y después los producen para el mercado nacional, ¿no? Sí. Por eso, esa es la razón. El mercado de Europa es muy distinto al de Estados Unidos, al de China, al de Japón. Todos tienen un tipo de calibre. Entonces, pero normalmente el cultivo de exportación de fruta fresca en piña es calibre 10. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? 10 piñitas en una java o calibre 12. 10 y 12. Unas pequeñitas. De 1,2 kg. Porque el gringo solamente tiene 1,000. Y el peruano tiene 7. Y dos mujeres. Y en un solo canal, como yo. 100 por 12, imagínense. Tiene que comprar por java. Terrible, ¿ya? tiene que. Con eso yo me voy a ayudar Lo peor que para mi me análisis del suelo. Si yo no tengo esto, pues frito pescadito. ¿Ya? Entonces, si yo agarro el análisis, conocen, ¿cierto? ¿Ya? Yo agarro el análisis del ingeniero Marcelo y me pongo a revisar y le pongo a sacar todo ese nitrógeno de 268, de repente le utilizo 80. ¿Ya? Eso quiere decir que está utilizando una fórmula para producir menos cantidad. Pero si yo quiero ir a altos rendimientos, yo tengo que utilizar otro tipo de fórmula de acuerdo a los fracciones. Yo regreso acá atrás. ¿Ya? 268 entre 40.000, a ver si ustedes le ¿cuántos corta. gramos da? A ver, si han aprobado matemáticas. Con ayuda de su teléfono. 268 entre 4, luego con la 268 entre 40.000. 4, ¿no? 0.0067. Eso multiplícale por 1000. 0.67. Ya, eso es lo que necesita en gramos de nitrógeno. Eso multiplícale ahora por 60.000. 40.000, ¿cómo lo siento? Entre 1000. 40 o 400. 400. Mira, de 268 te pasas a 400 unidades de nitrógeno. ¿Por qué? Porque voy a tener más plantas. Y ahí yo tengo que poner, para producir 60.000, ya no le pongo 268, le pongo los 400 de paso. ¿Por qué? Porque tengo más plantas. ¿Ya? A más plantas voy a gastar más fertilizantes. ¿Ya? Más ¿Entendieron así el plantas. asunto? ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, yo tengo un análisis de suelo. ¿Ya? Me dice pH 464, ácido. Ya saben ustedes que el suelo es ácido, no está disponible el potasio, el calcio, el magnesio, que es importantísimo para el cultivo de piña. Tengo que ver qué fertilizante voy a usar. Conductividad eléctrica, no salino, 0,20, no tengo problema, sí, materia orgánica 1,91 bajo. ¿Ya? Si yo tuviese materia orgánica desde 4% para arriba, bacán, si tengo 6 mejor.
Fósforo tengo 628 bajo, potasio 68, 96 bajo. ¿Ves? Mira, ¿ves? Este es un suelo de río venado. Es un suelo donde no se ha trabajado piña. Mira, ¿cuánto de potasio me aporta? 68 partes por millón. ¿Ya? Porque miligramos kilo es igual a partes por millón. Entonces, me aporta 68. Capacidad de intercambio catiónico bajo. Acá lo que yo tengo que ver, no muchos se fijan en eso, es los intercambiables, el calcio, el magnesio y el potasio que salen con más el magnesio. ¿Ya? Porque yo tengo que hacer la relación calcio-magnesio. Y ver en mi tablita y me va a salir deficiente en calcio. Eso me indica, porque el suelo es ácido, que yo tengo que trabajar más calcio. ¿Ya? Igual con el magnesio me va a salir bajo y necesito trabajar eso. Es un suelo franco arenoso. ¿Ya? Saturación de aluminio medio, no tengo problema, y aluminio cambiable bajo. Es un suelo trabajable. Solamente corregir el pH y darle los nutrientes que necesitan. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a hacer mi interpretación de todo lo que me da, fíjense, del análisis tengo 12% de nitrógeno, pero yo necesito 268, o sea, me faltan 256 minerales. Igual con el fósforo, con el potasio, el calcio, magnesio, etc. Si yo no tengo un análisis de suelo, mi fertilización es un promedio o es un champazo, o es una aproximación. Pero decía, los excesos hacen que otros nutrientes se bloqueen. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo tengo un alto porcentaje, por decir, de calcio? Y estoy dando el calcio que me bloquea el potasio. Voy a perder calidad de fruta, voy a perder calibre por exceso. Por exceso son malos. Aparte es gasto, porque estoy gastando por las puras. ¿Ya? Y yo tengo que llegar a eso, hacer un plan. ¿Ves? Del análisis del suelo yo hago un plan y ahí está todo lo que necesito. Transformado en los productos comerciales, urea, cloruro, sulfato, sulfomás, gradual, llenado, potasio. Listo. ¿Cuántos gramos? 50. ¿Ves? Para producir esas 70 toneladas, yo necesito 50 gramos según el análisis del suelo. Fíjense, 25 días después de la siembra, urea, cloruro, sulfomás, 150 gramos, 150 kilos, entre 40.000 voy a aplicar 13 gramos. Aquí es un asunto ya de decisiones, pero yo debo de arrancar con más fósforo. Fíjense cuánto de fósforo está considerado. 300 kilos de ese fertilizante con ese nombre comercial. ¿Cuánto de nitrógeno como urea? 100, y de potasio 60. Y fíjense que yo voy a aplicar en todo el ciclo, voy a aplicar 1987 kilos, considerado lo que es suelo, axilar y disueltos. Eso es armar un plan de fertilización, eso lo pueden hacer para todos sus cultivos. ¿No? Una consulta. Por ejemplo, Santi Escalante, que es suelero, persona mayor, él, por ejemplo, cuando hace su charla de lo que es fertilización, no sé si puede volver a la lista anterior. Ya, por ejemplo, ahí él dice, ¿no? Cuando el potasio, por ejemplo, en un análisis de suelo, sale entre 80 y 100, no debes tomar nada, es como si no existiera potasio en el suelo. Él siempre que, sí, yo lo he escuchado por ejemplo en varias charlas y él dice así, ¿no? O sea, es mínimo la cantidad que tiene ya potasio. Entonces, cuando tú vas a interpretar, o sea, de lo que está en el análisis tomas como si ya fuera cero. O sea, no necesitas potasio. No. O sea, por ejemplo, no si en el análisis solo, por ejemplo, me sale, no sé, 30 partes por millón, o 20 partes por millón, 25 partes, así, cifras menores, creo que es a 80. Pues él dice que en el suelo no hay nada. O sea, no hay nada que cosa interpretar en potasio. ¿No? A lo que la fórmula está, o sea, a esa cantidad, o sea, yo ya tengo que ver qué lo voy a aplicar para alcanzar esa fórmula. Mira, Ever, para que veas que a veces uno dice, este es suelero. Claro, anda casi en todo el Perú y hace charlas. Por eso que en Villarrica ya no lo quieren. ¿Qué pasa cuando el profesional se vuelve muy comercial? Que está fregado. El profesional tiene que ser muy técnico.
Tú no vives de un solo día, vives de los 360 días. ¿Ya? Y si yo voy a hacer una mala recomendación, ya nadie me va a buscar. Pero si hago una buena recomendación, el vecino se va a pasar la voz. Y él es el que me sigue, él es el que me asesora y te van a buscar. ¿Ya? Ahí viene el asunto. Hoy en día ahorita no lo quieren porque Sánchez Escalante es puro bolo. Porque la última charla que yo escuché, por ejemplo, ha sido en la Alianza Cacao, cuando hizo, o sea, que para lo que es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los proyectos de cacao, Villarrica, Palpón, Ya hizo así. ¿Cómo esa parte? En ahí hizo una charla virtual. los húngaros. Y en ahí, por ejemplo, es último quien lo volví a escuchar lo mismo, porque yo que recuerdo una vez cuando yo era estudiante acá en la facultad, lo hemos traído acá a la facultad, en el año 2009, lo hemos traído. Bueno, y Huerta, de ahí No me venía recuerdo gratis. que siempre se hablaba, ¿no? Y no ha venido gratis. Claro, se le apagaba. No ha venido gratis. No Esa vez viene que gratis ya nunca. ya la municipalidad se hizo un convenio y nos trajo, y lo trajimos porque dijeron que era muy bueno, ¿no? Y para nosotros como estudiantes, cierta forma hay cosas que, como sea, que nunca nos han enseñado, cosas que hemos aprendido. Me han creído. Pero poco a poco, porque claro, cuando tú estás ya como estudiante de primera vez ves, es algo novedoso, ¿no? Cuando ya hemos ido, por ejemplo, a avanzar en las clases, poco que hemos un poco discrepado en algunas cosas que él dice, ¿no? Y Pero yo les cuento anécdotas de Sánchez Escalante, porque yo algunas veces le reemplazaba en el proyecto que era, en su primer periodo de Charlie May, era conservación de suelo para producción de café, algo así. Yo les digo, el señor no cobra poco, ¿ah? No cobra poco, él por una charla te va a decir 5.000 soles, por ejemplo. ¿Ya? Y yo vengo gratis. Pero en otros lados sí cobro. Como ustedes están vicios. Entonces, fíjense que este proyecto, que fue muy malísimo por todos lados, porque no hay un agricultor que diga gracias al proyecto, al ingeniero Sánchez Escalante, que me indicó que fertilice esto, de 10 quintales de café ahora produjo 60. Más bien se secaron las plantas. Ya no existen. Y entonces a mí siempre me han dicho por qué tú eres crítico de Sánchez Escalante, porque yo sé que él sabe, porque ha hecho una maestría o de repente hasta un doctorado, pero es muy comercial y eso es malo. A un profesional, volverse comercial es malo. El profesional tiene que ser muy técnico. ¿Ya? Yo digo, ¿qué hace recomendando manganeso natural, queserita, vermiculita? Y, cuando tú vas a su chakra, ¿acaso él aplica eso? ¿Ya? Yo que voy aplicando manganeso natural y todo, mira, ¿cuánto de manganeso yo necesito para cultivar? Casi nada. ¿Ya? Pero él sí, como era representante esos meses de Misti, él tenía que vender Fertibar y recomendaba puro boro. El exceso de boro, mira, de verdad, escuchen, el exceso de boro te bloquea el nitrógeno. Y uno cree que el fósforo es para floración, no, el nitrógeno es para floración. Me bloqueo el nitrógeno y se me cae la producción, porque no tengo buena floración. El fósforo ayuda a darle energía a la planta para que cumpla ese proceso. ¿O acaso yo aplicando puro fósforo voy a ver floración? Nada. La floración empieza con formación de hojas nuevas. ¿Se dan cuenta? Y esa formación de hojas, ¿quién hace? ¿El fósforo o el nitrógeno? Nitrógeno. Yo no soy suelero, pero he aprendido mucho en la práctica y todo, que hay que relacionar muchas cosas. ¿Ves? ¿Ya? Entonces, fíjate, ver cuánto de potasio tengo ahí en el análisis, 68. Y ese 68, cuando yo hago la interpretación, me da 48 unidades. O sea, casi 2 sacos de cloruro. ¿Cómo que no sirve? lo otro, cuando tú interpretas, por ejemplo, ahí usas la eficiencia de la mineralización y la altitud en tu interpretación. Claro, porque sacas la densidad aparente, sacas la profundidad del muestreo, todo está. ¿Ya? Entonces todo tienes que analizar para la materia orgánica y el nitrógeno sobre todo. Pero se utiliza, ¿ya? ¿Cuánto de capa arable y cuántos kilos de suelo por hectárea? Según la densidad. Y la densidad aparente de acuerdo a la altitud, que es distinto. Acá no te voy a enseñar eso, pero todo está interpretado en bases. Y lo que es, por ejemplo, la mineralización, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de asimilación? O sea, sobre esto, ¿cuánto se pierde y cuánto tengo que aumentar?
Es como que no va a servir un análisis, voy a decir, si me sale 30%, de los fertilizantes también. claro, 60 de potasio es como que si no tengo nada, no, si tiene, mira, de 68 unidades te da 48% de potasio, que te entrega el suelo, pero yo necesito 480 y me falta 432, ahí tomo la decisión, o cloruro o sulfato. Pero lo bonito de esto es que yo cuánto necesito de ese azufre, necesito 60 unidades. Y cuando yo hago esto, yo no me puedo pasar de las 60 unidades. Si ustedes todo esto lo llevan a interpretar, está calzadito con todo esto. O sea, no me puedo pasar de azufre porque Es necesario tiene interpretar. 60. ¿Y qué es lo que tiene azufre? Si yo veo ahí, el sulfomán, el sulfato de potasio, el sulfato de zinc, tienen azufre. Yo no me puedo pasar de 60 unidades porque me va a afectar la asimilación de los nutrientes. ¿Ya? Solo con el Igual. azufre tengo que tener cuidado. Claro, no, con todo. ¿Ya? Con todo. ¿Qué pasa con el exceso de urea? ¿Qué? Me va a llevar a translucidez en la fruta. Tras los videos de la foto. ¿Ya? Y la translucidez en la fruta es el color blanco de pulpa. La acidez, mucha acidez por exceso de nitrógeno. ¿Ves? Reducción o exceso de corona por exceso de nitrógeno. La corona más grande de la fruta. En este aspecto, por eso cuando se hace una formulación, no hay un fertilizante, o mejor dicho, no hay un compuesto que te traiga, digamos, exacto. No, Entonces tú tendrías que hacer, utilizar muchas mezclas físicas. así es. O sea, hacer tu Pero propia. ahí también te vuelves más ineficiente en la absorción. Algunos son más... A mí, de momento a mí no me sirve una mezcla química ni física de NPK porque no voy a cumplir los requerimientos de mi análisis. Pero acá está considerado. Ya mira, este grado llenado es NPK. Pero, o sea, yo me Parecido refiero a la a gramila. que tú puedes excederte de repente, pasarte unos kilos más, unos kilos menos. Claro que te puedes pasar un poquito, no hay Claro, problema. porque Pero no sacar es- piso, que sea, es muy complicado, ¿no? el nitrógeno sí puedes calcular porque no te necesitas sí, Urea tiene solo. porque eso Pues, es si solo solo usas fosfato. urea, si uno usa un compuesto, Urea El solo, fosfato, sí. Aprovecho el nitrógeno y aprovecho el fósforo. Ahora, yo para interpretar esto y relacionar, yo tengo que empezar por los compuestos, no por los simples. ¿Ya? Porque, por decir, ¿cuánto me da el fosfato de mónico? El 1846. O sea, ¿cuánto de fósforo tengo? Y calculado la cantidad de fosfato de amónico, ¿cuánto de nitrógeno tiene eso? Y eso le voy a restar a mi necesidad. Y listo. Ahí tengo un porcentaje que le voy a quitar porque el fosfato me está dando nitrógeno. ¿Quién me da nitrógeno? Mira, los nitratos. ¿Cuánto me aporta también eso? Y voy restando. Entonces, para quedarme solamente y completar con urea. Y con la urea sí puedo jugar. Porque puedo kilos. el urea y el cloruro, pues, claro. La urea y el cloruro. Pero en los compuestos puedo utilizar una parte, pero no el total. ¿Ya? Imagínate un 20-20. No, pues, ¿Ya? pero hay otros fertilizantes hoy en día que tienen ya mezclas físicas y casi traen, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, cal, magnesio. Sí, pero yo a mi necesidad que tengo acá de cultivo, si yo aplico un baicolá por decir, me va a salir recontra carísimo. Y me voy a pasar en fósforo, me voy a pasar en potasio. No voy a poder hacer. Pero puedo utilizar un saco o dos sacos, sí puedes utilizar. Y completar con los genéricos. ¿Ya? De eso se trata, hacer un plan, que te cuadre todo, bien calzadito. Que no haya exceso, ni que te falte. ¿Ya? Y también entender, Inge, por ejemplo, que los fertilizantes, y también por ejemplo hay que entender que no todos los fertilizantes tienen las mismas condiciones para poder aplicar, ¿no? No, unos son más solubles y otros no son solubles. ¿Ya? ¿Para qué sirve el nitrógeno en el cultivo de piña? Acelera el 20%. crecimiento, mejora el rendimiento, incrementa el peso de la fruta. Supongo Muchos que- creemos que el potasio es el que nos va a dar corto. más peso. Allá. Y fíjese que el nitrógeno incrementa el peso. El potasio te da calidad, el potasio que hace que la planta no transpire, ¿ya? Entonces otras condiciones. Pero el nitrógeno puede aumentar o disminuir la translucidez, por eso los excesos. ¿Ya? Nitrógeno está en todo. Y cuando tú ves una planta Sí, donde nitrógeno tiene en todo. nitrógeno, ahí tienes.
las hojas de abajo se te empiezan a amarillar, es un color pálido, y en fruta te sale sin color. ¿Ya? Cuando hay deficiencia de nitrógeno. ¿Ya? Ah, Y de cuando hay reacción de exceso, piña la forma salían más así grande. algunos. El papas piña, mejor dicho. El fósforo, ¿ya? Es constituyente de ATP, ¿ya? Es energía, ¿ya? Cumple una función importante en la transferencia de energía entre la planta. El fósforo es esencial para el crecimiento radical, para raíces, en el proceso de floración y en la formación de frutas y semillas. La mejor acción correctiva es aplicar suficiente fósforo a la hora de la siembra. En piña responde muy bien aplicaciones superiores, porque el fósforo no es móvil. Ahí también hay que ver esos asuntos, ¿eh? ¿Qué elementos son móviles y quiénes no son móviles? En el caso del calcio no es móvil, ¿no? Una pregunta, el exceso de nitrógeno, por ejemplo, en el caso de café hace que las hojas son muy suculentas. Podemos tener problemas con ingreso de algunas plagas. En el caso de piña, ¿puede pasar eso? En café, Ever, si tú tienes exceso de nitrógeno, vas a tener más granos caracoles. Y las hojas son verdes y son más tiernas. Sí, se hacen más suculentas para que la roya te destroce. Listo, pero en el caso, por ejemplo, de lo que es piña, ¿Ya? no sé, no sucede más o menos esa... Para plagas, no. No. Por ejemplo, las hojas, cuando es exceso de nitrógeno en piña, en las hojas... No, las hojas van a estar verdes, se van a estirar, más largas van a ser las hojas. El exceso de nitrógeno te lleva a un alargamiento. ¿Algún tipo de, no sé, enfermedad puede ingresar al caso de la piña? No. ¿Qué enfermedades podría decir de la piña? El que le decía pestaloquia. Porque ahí todas las enfermedades son causadas por fusario, pero no netamente por exceso de nitrógeno, sino empieza abajo. ¿Ya? O sea, no hay problema por ese lado. No es como tener una alternaria o una roya, eso te va a afectar. ¿Ya? Pero el exceso de nitrógeno en café, te decía, te va a llevar a caracoles, granos caracoles. ¿Por qué? Porque el exceso de nitrógeno te bloquea el boro. Y por deficiencia de boro tienes granos caracolitos. ¿Ya? ¿Ves? Yo decía, que se va a quedar, va a aprender mucho. Hasta de café. El fósforo, las hojas viejas se vuelven de color verde azuloso, largas, angostas, con ápices secos. ¿Ya? No solamente por fusario, sabiendo que por deficiencia de fósforo también se secan. ¿Ya? Y cuando tú haces un análisis a la gente, dicen, ¿cuánto de fósforo vas aplicando? Si necesitas 88 unidades a 120, 140, estoy llegando a 60. Razón pues. Te está faltando más fósforo, por eso se te secan también las puntas. En café, te está faltando fósforo porque las hojas se tornan de color anaranjado, rojo anaranjado o color púrpura. ¿Ya? Deficiencia de fósforo. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi fertilización yo tengo que poner más fósforo. ¿Por qué? Porque cultivos de alta producción como los catimores en café demandan pues más nitrógeno, más energía. Y peor si manejo un cafetal sin sombra. Si hay café, por ejemplo, yo encuentro cafés que están hojas llenas verdes y presentan ya deficiencia ya de fósforo. No hay... Cuanto más sombra tengas, más formación de ácido quiberélico y vas a ver las hojas más grandes. Eso es por la sombra. ¿Por qué se forma más ácido quiberélico? ¿Hay o no hay? Y no genera deficiencia en la fruta. ¿Cuándo qué? Cuando hay exceso de sombra. ¿De sombra? Sí. Cuando hay exceso de sombra es más propicio para plagas, tipo roya, alternaria, arañera, en el caso de café. Y también el fruto. Piña es libre, sin sombra. Un amigo me decía, pero se puede aprovechar el espacio del metro 20 que se puede dejar a poner frijoles y todo. No, el cultivo de piña es solo, no necesitas asociar con nada. Sí. ¿Ya? Tú nutres bien la piña, en 3 meses ya se cerró todo. ¿Ya? Y no cosecharse nada de frijoles. No pasa. Ay, me dijo con maíz, mejor podría comer. El potasio fomenta la fotosíntesis mediante la activación de numerosas enzimas que participan en este proceso, mejora la eficiencia en el consumo de agua al aumentar la presión osmótica de las células, volviéndolo más turgente. Por eso, una buena cantidad de potasio evita la transpiración, pérdida de agua. ¿Ya? El potasio acelera el flujo tras la ocasión de los frutos asimilados, tales como los azúcares y almidones que son formados durante la fotosíntesis. El potasio es un translocador, ¿ya?, de azúcares.
Por eso, por deficiencia de potasio, yo voy a tener una fruta no tan dulce. ¿Ya? Porque funciona como un translocador. El calcio es un translocador, el boro es un translocador, el magnesio es un translocador. ¿Ya? Los fertilizantes al suelo es la principal fuente de alimento a la planta. Sin embargo, las aplicaciones de potasio durante el periodo de fructificación han sido muy recomendadas como complemento al adornamiento elástico. No quiere decir que con eso yo voy a solucionar mi problema de calibre, si es que yo me he fertilizado bien. Las aplicaciones post-inducción es el reflejo de lo que has hecho en la etapa vegetativa. Si en la etapa vegetativa no has hecho lo correcto, olvídate que los productos no son milagrosos para llevarte un calibre 6. ¿Ya? Todo es antes. Preparas bien, induces, complementas y tienes buena calidad. Incrementa la resistencia a enfermedades. El potasio mejora el color externo de la fruta. El potasio también mejora las propiedades de almacenamiento. ¿Ya? Mira, rangos óptimos de 500 a 700 kilos, ¿ya?, de potasio, bajo nivel de potasio y alto en nitrógeno. Esta es una relación muy importante. ¿Ya? Dice, bajo nivel de potasio, bajo nivel y alto de nitrógeno puede causar anormalidades en la fruta, tales como corona con exceso de crecimiento y dobles coronas. ¿Ya? Dobles coronas. Sí, coronas muy grandes y en la fruta doble corona. ¿Ya? Esto ocurre y es por problemas de deficiencia cuando dice el potasio es bajo y el nitrógeno es alto. Por eso, el nitrógeno alto bloquea la asimilación de potasio. Y si bloquea la asimilación de potasio, también te bloquea el magnesio, porque el potasio va de la mano con magnesio. ¿Ya? Inge, a ver, si sale 2 coronas, ¿cuál sería el proceso fisiológico que pasaría, por ejemplo, si se ve este caso? Una es por esta relación. ¿Ya? Si no hay una buena relación. Tiene una sola energía de ojo, así. No solo. Lo divide. No sé si ustedes han visto una piña y tiene 2 coronas. Sí. Bien definidas, ¿ah? Una y otra. Pero Arribita. luego en la foto han visto que sí hay un penacho completo de coronas. Pero hay unas frutas que te salen 2 coronas. Se altera que los genes para que pueda salir 2, nacer 2. Como les decía, degeneración muchas veces y lo otro que llamamos son desórdenes fisiológicos. Se puede causar. En los desórdenes fisiológicos está incluido lo que es nutrición, clima, temperatura, todo eso. ¿No? Un amigo decía, tienen esa formación de corona porque justo ha habido muchos rayos solares cuando se formaba la corona. Pero también eso es por deficiencia o una mala fertilización en la relación nitrógeno-potasio. ¿Ya? El potasio, ¿ya?, en síntomas, así son las hojas, medias cloróticas y tienen parecido unas manchitas transparentes. Por falta de potasio. Frutos pequeños, de baja acidez, sin aroma y sin pedúnculo muy débil. Hay piñas, ya, sobre todo las de Pimpirida de Uchari. Ustedes agarran esa fruta, sí tiene RIX, pero puede tener un RIX 16, por decir, pero no tiene acidez. O sea, no le sientes el ácido y no tiene el aroma. ¿Sí? Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué me sale así? ¿Qué has abonado? He aplicado 20-20-20 nada más. No, pues, no va a ser nada. ¿Cómo has balanceado tu fertilización? Un saco de urea, una de fosfato y una de cloruro. Malísimo. ¿Ya? Cuando yo no tengo un análisis de suelo y quiero trabajar en frutales, los frutales se trabaja 2-1-3-1. Ya me mareó, dijo, ¿cuál es el nombre? Saraí me dijo, me vio y ya me mareó. ¿Ya? 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3. Nayeli, anota, para que digas a tu papá. Papi, en las naranjas cuando no sabes es 2-1-3-1. 3-1 calcio. O sea, yo puedo mezclar 2 de urea, 1 de fosfato, 3 de cloruro y 1 de magnesio. Solucionado posible.
Y si ya tengo mi análisis, ahí sí le llamo al ingeniero de Garaspamo para que me interprete chévere. Ahí te dejo a mí. Así funciona esto. ¿Ya? Cuando yo no tengo nada, automáticamente 2, 1, 3, 1. ¿Ya? 2 de urea, 1 de fosfato, 3 de cloruro sulfato, yo veo ahí mi opción, y 1 de potasio. De sulfomán, porque tiene que haber siempre magnesio. Si no hay potasio no jala. ¿Ya? 2, 1, 3. Eso quiere decir que el 20-20-20 puede ser una opción de momento, pero no para todo el ciclo. ¿Ya? Porque no tengo magnesio, no tengo azufre, no tengo boro, no tengo... Sí, pueden mezclar, porque el diaramina complex, por decir, tiene elementos menores. ¿Ya? Ahí tienes. El calcio dice que es esencial para la resistencia y cohesión de paredes celulares y integridad de las membranas. División celular es igual a crecimiento, tolerancia a enfermedades, resistencia al estrés, calidad de fruto, transmisión de mensajes hormonales y también en inducción floral. Yo decía, para post cosecha, ¿vieron cuántas unidades de calcio necesita el cultivo de piña? ¿Entendieron? Me anda un poquito, vamos a regresar. 136. ¿Ya? Magnesio menos, azufre menos, manganeso menos, hierro menos, zinc, mira, zinc 0.8, boro 0.8 y cobre 0.4. Cobre 0.4. Ustedes van a sulfato de cobre, eso les va a dar 1 kilo nada más. O sea, quiere decir que todo mi ciclo necesita 1 kilo de cobre como elemento menor. Una cuadra. ¿Ya? Y no es que le estén tirando 5 kilos, 10 kilos. Ya es exceso. Ah, No, ahora no, es poquito más, mira. pero es necesario. Depende. Sí, es necesario. Y entonces acá, el calcio, El calcio. ¿ya? Las plantas tienen crecimiento pobre, las hojas toman una posición inclinada, caídas, con poco grosor, cortadas, estériles y se doblan muy fácilmente. Dice, hojas sin deficiencia de calcio, al doblar la hoja se quiebra. ¿Ya? O sea, yo voy al campo y agarro la hoja y suena. ¿Ya? Suena la hoja. Cuando esta hoja se quiebra, Sí. dice que no hay deficiencia de calcio. Pero si la hoja es flexible, es porque hay deficiencia de calcio. ¿Listo? El magnesio, fíjese, por deficiencia de magnesio también las puntitas se secan. Pues no hay que echarle la culpa a Fusarium si es que yo no voy a revisar las raíces y no voy a cortar. Dice, al poner al sol las hojas se observa amarillamiento ligero, amarillo brillante, las manchas de color amarillo evolucionan a color café, se disimula, el contenido de magnesio decrece con la edad de la planta. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo, para llegar a la inducción, mis cantidades de magnesio deben estar chéveres, cuadraditas, porque es un translogador. Pues el contenido del magnesio decrece con la edad de la planta, y la planta en la edad voy a llegar a los 7, 8 meses para inducir, y si no tengo buenos niveles de magnesio, no va a funcionar el potasio. ¿Ya? Correcto. Van de la mano. Por eso que es sulfomato. ¿Qué tiene el sulfomato? Sulfato, azufre. Azufre de magnesio. Magnesio, azufre. Con el boro, dice, las hojas se toman de coloración amarilla o naranja, empieza a café, la superficie de hojas se reduce drásticamente, en la punta aumenta el número de frutos con corona múltiple. Un atributo a que me pueda salir plantas con corona o frutas con corona múltiple, pero también otro es la degeneración. ¿Ya? Entonces lo recomendable para semilleros es utilizar estas plantas porque eso sí me va a llevar a tener hijuelos tan iguales. Con ese tipo de cosas. El zinc, ¿ya? Cuando hay deficiencia de zinc en la planta, el colino presenta una coloración verde claro, una deformación conocida como cuello torcido. Las hojas tienden a enrollarse, fruto con corona pequeña y como roseta por deficiencia de zinc. En cambio, ustedes van a ver esto de las plantitas, se retorcen. ¿Ya? Esa es deficiencia de zinc. ¿Cómo dije? ¿Ya? Las hojitas igual, las hojitas, mira, se van como torciendo.
¿ya? Y yo les dije que el Fusarium te hace lo mismo, pero con las hojas amarillas. ¿Ya? Con deficiencia. Con deficiencia de hierro, ya hay decoloración de las hojas. Entonces, en suelos ácidos es muy poco probable que tengan deficiencia de hierro, porque en suelos ácidos lo que más abunda es el hierro. Pero si yo hago aplicaciones de cobre en exceso, bloqueo el hierro y me va a salir hojas en piña de color blanquecino, la corona blanca. ¿Ya? Y acá ya es nutrición diferencial, aplicación de bioestimulantes, porque bioestimulantes sí entran en toda la etapa de desarrollo vegetativo, ¿no? ¿Qué es un bioestimulante? ¿Ya? Como su propio nombre dice, estimula la vida, ¿ya? Estimula la formación de aminoácidos, estimula que la planta no se estrese, ¿ya? Entonces, ahí está, dice, ¿no? Tiene efectos en la fotosíntesis, apertura de estomas, mejora la polinización, y resistencia al estrés abiótico con los bioestimulantes, y los aminoácidos para aumentar el rendimiento y calidad de los cultivos. Endógenamente la planta también produce aminoácidos, pero el proceso bioquímico es muy complejo y consume mucha energía. En el proceso de formar aminoácidos de la planta consume mucha energía. ¿Ya? Por eso que la planta se estresa en formar aminoácidos, ya queman mucho azúcar, ya eso quiere quitar energía, y yo puedo pues ahorrar todo esto aplicando aminoácidos, sobre todo aminoácidos libres de glicerol. ¿Ya? Fíjense que los bioestimulantes, ya les hablaba del nitrógeno, y el nitrógeno a las finales se convierte en aminoácidos. Síntesis de proteína, nitrógeno, NO3, nitrato de amonio. Este es un producto comercial, Mander Polyplus, que es espectacular este producto. Fitohormonas y hormonas vegetales, ya, y ahí tienen ahí lo que hemos venido hablando, el mixto, el filum-R, el filum, el F, que regulan los procesos de diferenciación en las plantas, controlan varios procesos como germinación, crecimiento de la planta, floración, formación de frutos, que hay en los momentos claves, quieren aplicar este paquete de Hortus, están los productos en cada etapa. ¿Ya? El filum Max-R, semilla siembra, el otro filum, desarrollo vegetativo, el Foliplus, en inducción floral por el ácido fólico. El ácido fólico es importantísimo en esta etapa. Y el filum Max-F para el acabado pallenado. Dice, el filum Max-R, 21 días después de la siembra, con repeticiones de los 3 meses. Lo más probable es que yo pueda repetir en 15 o 20 días, formar la mayor cantidad de raíces. Eso, para mayor tamaño y calidad del ovario, el Foliplus, por el ácido fólico que tiene, también tiene aminoácidos, momento de la fuerza, azúcares reductores, y para el crecimiento, formación de sólidos solubles en fruto, el filum Max-F, ¿no? Aplicación en flor 2, en flor 3, y otros foliares que también se usan, es el potasio, el calcio borro, el calcio sodio, el manganeso, etc. ¿No? Estos son los grados de crecimiento para ir acabando, para que descansen. Ahí fíjense, grado 1, 4. 2, 3, 4, 5. También sería ingeniero como grado Brix, también le llaman, ¿no? Grado Brix. No, esta es la maduración externa de la cáscara. Ajá. Así si ustedes ven esta fruta, ¿Qué ¿qué grado? 3. ¿Ya está? 0. 0, está verde todavía. Parece maduro. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para medir los grados Brix de acuerdo a la moderación. ¿Ustedes han escuchado hablar de una empresa que se llama Ganules? Sí, Gandul, compra pico. Sí, compra pina. Y no paga. Ese demora. ¿Ya? Entonces, ellos están exigiendo que entreguen fruta en grado 0 pero con color de grado 3 o 4. ¿Qué hacemos ahora? Ahí viene la chamba, ¿ves? Ingeniero, hay un foliar. ¿Grado hay un 0? foliar que hace que tu piña, lo que tú dices, sea madure, ¿no? Cuando esté en grado 0. Hay un foliar que por eso, que lo aplica a esa piña. ¿Sabes cómo se llama? Sí, es Brix. ¿Ah? Brix. Brix se llama. Sí. Hay un producto en Innova, Brix, particularmente logrado Brix. Mira, nosotros hemos hecho unos ensayos juntos en el campo de Don Aurelio, ¿ya? Para el grado Brix.
y color de fruta. Pero a mí a nosotros más nos interesa el color de pulpa del grado Brix, porque grado Brix con 14 estás de paseo. Ya no necesitas tener grado 17, 19. A mí lo que me interesa es el color de la pulpa. No importa que yo tenga grado Brix 15, sino darle el color. ¿Ya? Con 12 Brix pasa, ¿ves? ¿Ya? En exportación es 12 hasta 14. Ya no hay problema. Pero lo que yo necesito es el color de pulpa, porque el negocio de esta empresa Gandules es vender, ¿ya?, la piña transformada en conserva. Y encima el frasco es transparente. Y el cliente que prefiere comprar una piña blanca o una piña de color. De color. De color. Y ese color yo lo voy a tener en grado 3, 4 y 5. El asunto es que el Gandules no tiene la planta acá para procesarla, tiene en Chiclayo, o sea, tiene que viajar casi 1 y medio, 2 días. Por eso tiene que ser. Y ahí se me puede deteriorar la fruta. Por eso que ellos dicen grado 0,1, pero con ese color. Ahora, ese color no es lo normal en la fruta. La fruta empieza así. Es alterado, yo creo. Mira, uno blanco, ¿ya? En 2 va tomando color, en 4 y 5. No se nota tan bien, pero En son 2 los colores que toma el tiene, color ya. ¿ya? Entonces, esa fruta de 1, yo quiero con el color de 4. Cuando yo aplico translocadores de azúcares, voy a ganar grado Brix, pero para color de pulpa, ya no me ayuda tanto. ¿Quién funciona bien para la formación de color precozmente? Son los aminoácidos. ¿Ya? Y si de repente ustedes ven ese producto que dice Brix, tiene aminoácidos. Nosotros hemos hecho unos ensayos con Foliplus y un translocador que se llama Superplus. ¿Ya? Y el mejor resultado ha sido donde hemos aplicado Foliplus, siendo el otro un translocador de azúcar, que sí me forma azúcares, pero no me cambia el color de fruta, que son dos cosas distintas. Pero el Foliplus sí ha cambiado el color, ¿por qué? Porque tiene aminoácidos. ¿Ya? Aminoácidos. Aparte de tener el ácido fólico, tiene aminoácidos. ¿Ya? Entonces, dentro de los 20 aminoácidos hay uno que te cambia el color. Ustedes ahora, como son expertos en el chat, función de los 20 aminoácidos, y van a ver qué aminoácidos hacen las cosas. Por ahí van a encontrar uno que cambia el color. Tarea. No les voy a decir porque si no, no van a revisar. ¿Ya? Y me escriben a mi WhatsApp y me dicen que ya este es el aminoácido, para creer que se ha revisado. Clasificación de la cosecha. ¿Ya? Ahí está por calibre. Una fruta de calibre 6 está entre 2.6 a 3.2 en el promedio. Pero mi amigo Aurelio se pasó de esto, pues. ¿Ya? ¿No han visto en el Face cuando yo coloco cultivo? Les paso fotos, ¿han visto? ¿Ya? Y han visto que pasé uno de peso de 3.36, 3.38, ¿ya? Cuando el promedio está en 3.2 para 6. Mi amigo Aurelio produce ese calibre. No entran en una java de madera. Pero, ¿por qué tiene ese calibre? Por los 120 gramos que nos pone todo ese tiempo. ¿Ya? Calibre 8, mira, 2.1, 2.6, y lo que mayormente la gente cosecha es calibre 12. Esos frutos chiquititos. 1.40, 1.70, 1.20, 1.40. ¿Ya? Pasa, de repente encontramos piña de calibre 16. Sí hay. Para un solo bocado. 14, 16. ¿Ya? Ahora, el color, ¿ya? El color de la pulpa va en relación también al calibre, por si acaso. ¿Ya? Esta piña, ¿qué color tiene esta parte? Amarillo. 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 Arriba, Blanco. blanco. No verde, blanco. ¿Ya? Blanco. Entonces, la maduración empieza abajo y el color va cambiando porque es un proceso natural. Yo me inclinaría para decir esa piña, esa fruta tiene translucidez cuando en grado 3 yo tenga la pulpa blanca. Y eso yo le voy a decir exceso de nitrógeno.
Pero de que esto vaya tomando color es un proceso normal. Entonces, ¿esta piña de qué calibre es, hombre? 8. De 8. Mira, si esta piña yo la veo en un calibre 10 o 12, ¿toma más color o no? La fruta completa. Sí. Entonces, el calibre va en una relación con la coloración. Fruta más pequeña, la coloración es Entonces es más intensa, completa. porque los azúcares se forman más rápido en la fruta y suben. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, por decir, en la parte de arriba, ovario, que están a 1200 metros, ¿ya? Tú puedes agarrar una fruta en grado de 1 y todo está pintado. Mira, la temperatura fría hace que también agarre color muy rápido la fruta. Son cositas que ustedes... Y por eso los grados BRICS son más bajos. ¿Ya? Clasificación de la cosecha. Gracias. También se ha robado el logo de la Ah, sí, correcto.